hemos tenido 14 reuniones para compartir estos 9 versículos. Y bueno, luego de haber tenido 14 reuniones donde compartimos lo que pudimos de estos primeros 9 versículos del capítulo 1, y como sobre la marcha, porque noten que eran 9 versículos, pero fueron 14 reuniones, porque algunos versículos eran largos y tenían muchas cosas adentro, 14 reuniones para 9 versículos, o sea, sobre la marcha se fueron multiplicando los textos. Entonces, es necesario que podamos tener un resumen de lo que compartimos, ¿no? Así, porque los textos se fueron medio como multiplicando, así como panes, y es necesario tener un resumen de lo que compartimos para recoger lo que quedó de allí. Y estas son palabras de Jesús en Juan 6. Jesús les dijo a los suyos: recojan lo que sobró para que no se pierda nada. O sea, como que les dijo, hay que recoger lo que sobró para que no se pierda nada. Así que entonces el pensamiento, Dios mediante, para el día de hoy sería un resumen necesario del Cantares desde el verso 1 hasta el verso 9. Un resumen necesario del Cantares del capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 9. Esa sección que va dentro del capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 9, ahora como nos detuvimos, y aunque no nos hubiéramos detenido, también se haría necesario un resumen. Como dijo Jesús en Juan 6, versos 12 y 13, recojan lo que sobró para que no se pierda nada. Bueno, eso lo dijo Jesús en el contexto de la alimentación de los 5.000, que está en Juan, está en Marcos y también está en Mateo, está la alimentación de los 5.000 y de los 4.000, pero precisamente esta palabra la dice en la alimentación de los 5.000. La podemos leer para poder extraer algo de aquí muy interesante. En esa alimentación de los 5.000, en Juan 6, 12 y 13, dice que cuando ya era avanzada la hora, él estaba ministrando a las multitudes. Había 5.000, va a ser la alimentación de los 5.000. Había 5.000 hombres, dice, o sea, personas, sin contar mujeres y niños. O sea, la hora estaba avanzada, estaba declinando el sol y sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora está avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y Jesús les respondió, noten bien, él les dijo, dadle vosotros de comer. Que los 12 discípulos le dieran de comer a 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Y ellos dijeron, se empezaron a mirar, que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Felipe empezó a sacar la cuenta, dijo 200 denarios. No alcanzaría para comprar pan para toda esta multitud. 200 denarios, un denario era el jornal de un día. Ni con 200 jornales, ni trabajando 200 días, más de medio año, pudiéramos comprar pan para darle de comer a toda esta multitud. Jesús le dijo, denle ustedes. ¿Y cuántos hay? ¿Qué tenemos? Y tenemos 5 panes, un muchachito ahí tenía 5 panes nada más. Y él les dijo, ¿y cómo vamos a hacer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y di verlo, y al saber le dijeron 5. Y les mandó, dice, que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. En grupos de 100 y en grupos de 50. Comenzaron a hacer pequeñas congregaciones de 100 y 50 recostados y sentados sobre la hierba. Entonces, dice, aquí está lo de Mateo también mezclado con lo de Marcos y lo de Juan, porque es imperdible juntando los 3 evangelios. Entonces, dice, tomó los 5 panes Jesús y levantando los ojos al cielo,
bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y a medida los discípulos empezaron a dar a la multitud esos 5 panes, pero que ahora en manos de Cristo. O sea, en realidad eran pocos. Para 5.000, 5 panes para 5.000, ni siquiera una migaja para cada uno, nada. Sin embargo, en las manos de Jesús, eso poco, esos 5 panes, una vez que el Señor lo tomó en sus manos, lo bendijo, lo partió, ahora sí, lo dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, y darle vosotros de comer. Y a medida iban dando, se iba sobre la marcha multiplicando. Y no se terminaban nunca esos 5 panes, se iban multiplicando. Ese pan bendecido por el Señor que le pasó el Señor a los discípulos y los discípulos a la multitud, dice, y entonces dice que comieron todos y se saciaron. Comió toda la multitud y se saciaron. Y cuando se hubieron saciado, Él les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y entonces recogieron todo lo que sobró y llenaron 12 cestas, 12 canastos de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea que cuando arrancaron tenían 5 panes. Ellos eran 12 discípulos, ni siquiera alcanzaba para ellos. Pero al darlos, luego de recibirlos de la mano del Señor, partido y bendecido, y darlo a la multitud, sobre la marcha se fue multiplicando, y comieron y se saciaron 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, y lo que sobró fueron 12 canastas llenas, y tuvieron que ir ahora a otro lado con la barca. O sea que los discípulos llevaron una canasta llena cada uno. Es decir, que de manera sobresaliente el Señor muestra aquí, porque luego les pregunta cuánto sobró, dice 12 canastas llenas. O sea, que cada discípulo tenía una canasta personal con todos los panes que sobraron. Y Jesús había dado esa orden, recojan lo que sobró para que no se pierda nada. Y esto fue en lo natural nada más. Y si en lo natural puede pasar así, y pudo pasar así, cuánto más en lo espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces hay poco, a veces no tenemos mucho que partir y dar de comer, pero si el Señor puede partirlo, si el Señor puede bendecirlo, y el Señor puede alcanzarnos a nosotros, y nosotros transmitirlo, es decir, ministrarlo a la multitud, sobre la marcha se va multiplicando, y cuando nos queremos acordar tenemos hasta de sobra para nosotros mismos. Entonces esas 12 cestas, esos 12 canastos de lo que sobró de los 5 panes multiplicados, era un canasto lleno para cada discípulo. No haciendo una comparación, pero sí, en este cortito tiempo que el Señor nos permitió tener estas 14 reuniones, estos primeros versículos del Cantares se fueron multiplicando todo lo que había dentro de cada versículo, y 9 versículos se transformaron en 14 reuniones, y cada versículo se multiplicó sobre la marcha. Y bueno, en este resumen vamos a ver si con la ayuda del Señor podemos recoger todo lo que sobró para que no se pierda nada. Es decir, había gente de la multitud que no pudo comerse todo lo que se multiplicó. Es decir, y mucho quedó, y no, porque se saciaron, pero quedaron 12 canastas llenas. Y Jesús dijo, esto guárdenlo para que no se pierda nada. Recojan lo que sobró para que no se pierda nada. Y es muy sobresaliente lo que dice el hermano Branham en el mensaje de la acusación. Este es uno de los mensajes que siempre me llamó la atención, pues uno de los primeros que recibimos en tapita anaranjada. Y me acuerdo que cuando hice un resumen, el escrito, me sorprendió a mí la manera del hermano Branham, que tomó 4 palabras para predicar ese tremendo mensaje. Tomó 4 palabras
de un texto del Evangelio donde dice, allí ellos le crucificaron. Y voy a tomar mi texto de ahí, dice, solamente estas 4 palabras, allí ellos le crucificaron. Y desarrolló esas 4 palabras, allí, el lugar más santo del mundo, ellos, los hombres más santos del mundo, a él, a la persona más gloriosa de todos los tiempos, crucificaron la muerte más horrenda. 4 cosas, 4 palabras. Y cuando el hermano Branham comenta en la acusación acerca de estas 4 palabras, dice, ahora, dice, estas 4 palabras, él le va a llamar verdades condensadas. Ahora, estas 4 palabras, allí ellos le crucificaron. Ahora, en vez de cerrar la Biblia, vean, es cierto que son solo 4 palabras, pero la Biblia condensa sus verdades, comprime sus verdades. Ahora, en cuanto a mí, dice, yo tengo que dar muchas vueltas y explicar lo que estoy diciendo, pero la Biblia no tiene que explicar nada, es toda la verdad. Y ahí están esas 4 palabras, allí ellos le crucificaron. Ahora vean, son solamente estas 4 palabras, pero es verdad. Y aquí hay 4 palabras de su gran cadena de verdades. Trataré de explicarlo. Y el tratar de explicarlo claramente llenaría una biblioteca. No hay como yo pueda explicar esas 4 palabras. Encima menos de un versículo. O un versículo, 4 palabras. No hay como yo pueda explicar esas 4 palabras. Porque claramente llenaría una biblioteca al tratar de explicar esas 4 palabras. O sea, con todo lo que esas 4 palabras merecen. Con todo lo que esas 4 palabras merecerían que se diga de esas 4 palabras. Pudiéramos llenar una biblioteca, pero ahora trataremos, con la ayuda de él, quien causó que esto fuera escrito, trataré de explicar esas 4 palabras, traerlo de tal forma que la gente lo entienda. Ahora, dice, la Biblia condensa sus verdades. Y ahí hay 4 palabras, dice, que están condensando una gran cadena de verdades. Allí, Jerusalén. ¿Cuánto se puede decir de Jerusalén? ¿Cuánto se pudiera predicar, hablar de ese allí? Ellos, los fariseos, saduceos, herodianos, todos los líderes religiosos de la época, ¿cuánto se pudiera decir? A él, de Jesús, ¿cuánto se pudiera decir de Jesús, del Mesías? Crucificaron la muerte de cruz, ¿cuánto se pudiera decir de la cruz? Entonces, llenaría ciertamente una biblioteca solamente explicar esas 4 palabras, porque en esas 4 palabras potencialmente están condensadas tremendas verdades. ¿Qué queremos decir entonces? Si 4 palabras, como allí ellos le crucificaron, tienen todo un potencial de verdades condensadas, y al abrirse cada una de esas 4 palabras, 4 palabras nada más, puede llenarse una biblioteca. Entonces, dentro de los primeros 9 versículos del Cantar de los Cantares, hay decenas de verdades para llenar una biblioteca. Quisiéramos entonces esas decenas de verdades, que dijimos todo lo que pudimos. Dentro de los 9 versículos había decenas y decenas y decenas de verdades condensadas, de su cadena de verdades, que están ahí adentro en el Cantar de los Cantares, que es un libro especial. Entonces, habría verdades para llenar una biblioteca. Hicimos lo que pudimos, pero se fue multiplicando sobre la marcha. Entonces, ¿qué queremos hacer con un resumen? Quisiéramos recogerlas en canastas, estas verdades, de panes condensados, multiplicados, y llevarnos, si podemos, esta noche, cada uno una canasta llena. Que Dios nos ayude, porque en realidad, yo les decía, bueno, ahora sí voy a entrar, la semana pasada voy a entrar, no tenía tiempo, tenía 2 días nada más, no podía entrar. Y sumergirse adentro del Cantar de los Cantares es directamente ahogarse. Y uno ya no sale más a la superficie.
Entonces puede salir hace un rato ahora a la superficie. Pero una cadena de verdades para llenar una biblioteca, no tengan la menor duda. Qué grande que es el mensaje. ¿De qué manera lo expresa el mensajero? La Biblia condensa su verdad y ellos le crucificaron. Y miren, entonces, 9 versículos del Cantar de los Cantares. Nos tomaron 14 reuniones, de promedio más o menos hora y media cada uno, o sea, promedio, más o menos. Esto quiere decir que hay una gran riqueza adentro del Cantar de los Cantares, que tiene 8 capítulos y 117 versículos. Hay una gran riqueza dentro de esos 117 versículos. Entonces, si con el libro de Job pudo estar todo un año el hermano Branham, imagínense con el Cantar de los Cantares. Pero hasta acá nos ayudó el Señor para llegar al verso 9. Ahora, venimos a este resumen para recoger todo lo que sobró para que no se pierda nada. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, arranca el verso 1 y se va hasta el verso 9, donde llegamos a yegua de los carros de Faraón te comparado, amiga mía. Para los que no vienen siguiendo la serie y escuchan por primera vez yegua de los carros del Faraón te comparado, le puede parecer extraño. A nosotros ya no nos parece extraño. Bueno, eso es muy importante, que nos vamos familiarizando con el Cantar de los Cantares, con el idioma que tiene, con la frecuencia que tiene, con el espíritu del Cantar de los Cantares, que está en la misma nota que el mensaje de la hora. El mensaje de la hora está en la misma frecuencia y en la misma nota que el Cantar de los Cantares. Entonces es fácil hacer cuadrar el mensaje con el Cantar de los Cantares porque es la misma nota, porque el mensaje es, ¿cómo lo podemos decir? El mensaje es un mensaje directo para la novia, es una carta de amor de Dios para la novia, que solamente la novia lo entiende. Y a alguien que no sea la novia le va a costar entenderlo. Seguramente que sí, porque el mensaje es una carta de amor directa de Dios para su novia. Y el Cantar de los Cantares, ¿qué creen que es? El Cantar de los Cantares es directo de Dios para la novia. Por excelencia, este libro es el libro de la novia. No es el libro de la iglesia, no es el libro de la Virgen Fátima, no es el libro de los Hebreos 6, no es el libro de las otras ovejas, no es el libro, y aún sí es el libro de Israel como un tipo, apenas, pero como un tipo, como una sombra, pues ellos quedaron a mitad de camino. Ellos tienen el Cantar de los Cantares desde el Éxodo hasta Malaquías, hasta ahí, o hasta la venida del Mesías, lo coronan con la venida del Mesías, pero este es el libro, por excelencia, es el libro de la novia esposa. Es un canto de bodas, es un epitalamio, es un canto de tálamo. Es un canto de tálamo. Es el libro de la novia, sí, Cantares 6, del 8 al 9, dice, Cantares 6, del 8 al 9, lo leímos 1000 veces, pero lo leemos, dice, 60 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, 1000 en su tiempo de esplendor, en su cumbre, el harén de Salomón llegó a 1000 en su número. 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas sin número, más una es. De 1000 mujeres no ha hallado ni una, dice Salomón en Eclesiastés. Busqué tantas cosas en la vida, pero de 1000 mujeres no encontré una en Eclesiastés. Pero en el Cantar de los Cantares de 1000 había una. Para el Cantar de los Cantares la encontró, cosas que anhela mi alma. De 1000, por ahí encontré un hombre, dice, un hombre bueno entre 1000, pero de 1000 mujeres ni una hallé, dice, ni una hallé, para la altura del Eclesiastés, pero un escalón más arriba encontró, 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida que la dio a luz, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, bendita eres entre todas las mujeres, dijo Gabriel, las reinas y las concubinas y la alabaron. Bueno, ¿de quién es este libro? ¿A quién le pertenece el Cantar de los Cantares?
está cantado, está compuesto directamente por Salomón. Salomón lo compuso, Salomón lo cantó y se convierte en un canto de bodas, en un canto nupcial, en una cantata para bodas, en un epitalamio, en un cántico de bodas, en un cántico nupcial. Es un cántico especialmente para el novio y para la novia, para el esposo y para la esposa. Es un cántico de bodas, es un epitalamio. ¿Qué cantaremos en las bodas del Cordero? ¿Cuál será la música de fondo? ¿Ustedes qué les parece? ¿Cuál será la música de fondo en las bodas del Cordero? ¿Alguna canción moderna que hay por ahora cristiana? Algunas canciones cristianas medias modernas de este tiempo, algunos himnos antiguos, clásicos de los tiempos de Wesley, o ¿qué sonarán? ¿Qué sonarán por los ángeles y con el sonido de notas celestiales? ¿Cuál es el cantar de los cantares? O sea, el canto más excelso de todos los cantos. Hay 9 cánticos en la Biblia, el de Moisés, el de Débora y Barak, el cántico junto al pozo. Pero este es el canto más excelso. Este es el cantar de los cantares. Así como hay muchos reyes, hay un solo rey de reyes. Así como hay muchos señores, pero hay un solo Señor de señores. Entonces, así también hay un lugar santo, pero hay un lugar santísimo, que es el santo de los santos. Y así también hay muchos cánticos, pero este es el cantar de los cantares. Este es el más excelso, el más elevado, y no tengan ninguna duda que de fondo, es la pieza de las bodas del Cordero. No tengan ninguna duda. Epitalamio, canto de bodas. Sí, dice, canto de tálamo. Joel 12, 16, tiempo de crisis. Dios manda, salgan todos, hasta los bebés de pecho que ayunen, porque es crítico el tiempo. Los sacerdotes lloren entre la puerta y el altar, entre los atrios. Y dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y clamen a Dios. Es decir, y aún en tiempo de crisis, que siempre se consideraba que aún el novio y el novio no iba a la guerra, si estaba recién casado no iba a la guerra, salvaba de ir a la guerra y se salvaba de un montón de cosas, pero era tanta la crisis que ahí dice, hasta el novio salga de su cámara y la novia salga de su tálamo. El tálamo, la cámara nupcial, ese espacio de corona, ese espacio ágape, donde solamente entra el novio y la novia, nadie más. Ya 3, 4 son multitud, es solamente de 2. Por eso este libro es como dijo allí el hermano Brananés, un tipo de Cristo enamorado de la novia. Página 40 del futuro hogar de la novia y el novio. Quisiera que tuviéramos tiempo, citando a Salomón. Bueno, ustedes saben, llegará eso otra vez, no tenemos tiempo. Algunos pensaron que era un canto que Salomón cantó, pero no. Era un tipo de Cristo enamorado de la novia. Cristo enamorado de la novia. Cristo y la novia, un cuerpo místico de muchos miembros, de las 7 edades de la iglesia, pero coronado con la novia de hoy. Y en esta sazón, hoy es hoy, que va desde hoy, tiempo presente, hoy, hasta el rapto / boda del Cordero. ¿Cuánto tiempo hay desde hoy, viernes, tanto de julio del 2025? Desde hoy hasta rapto y boda del Cordero no sabemos cuánto tiempo hay, pero este tiempo es el de la novia de este tiempo, más las otras que están y que vinieron acumulándose a través de las edades y llenando esa mística pirámide espiritual a través de 7 edades. Ahora, por excelencia, este es el libro de la novia. De Cristo enamorado de la novia como un cuerpo místico, pero también del alma y el verbo. Del alma y el verbo, o sea, individual de los individuos que forman parte de ese cuerpo místico, pero que son individuos
Y esto es la unión del verbo con el alma de aquellos que componen la novia, el cuerpo místico. Esto no se puede manufacturar ni fabricar, esto es así o no es, pero es así. Es decir, a esto se refiere el Cantar de los Cantares. Entonces, todo lo que hay acá adentro tiene relación con Cristo y con la novia. Y por excelencia, ese es el libro. Ese es el libro de la novia. Apocalipsis 19, versos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido. O sea, hay un punto medio entre armenios y calvinistas, y hay un puntito medio. Su esposa se prepara, y se le concedió que se vista de lino. Si te preparas y no se te concede que se vista de lino, no andás. Y si se te concede que te vista de lino, y te tiene que preparar. Entonces hay un punto medio que lo logras. Y tanto es el gozo en los cielos que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios porque han llegado las bodas del Cordero. Finalmente el tiempo ha llegado, la hora ha llegado, el día de la hora H. Ha llegado las bodas del Cordero. Y esto habla de eso, esto tiene que ver con eso, porque esto es todo el tránsito que va la novia terrenal en la tierra, en su preparación, hasta que finalmente se ha preparado. Y finalmente llegan las bodas del Cordero. Y digo rapto, bodas del Cordero, porque parecía a veces como que en el mensaje el rapto era el objetivo final. Era el objetivo final. Era la meta final y después no había más nada, era el rapto, nada más que el rapto. Pero el rapto es como decir: yo estoy en Mendoza y tengo que ir a Buenos Aires. Y el rapto es el micro o el avión. Pero en realidad el micro es mi transportación hasta el objetivo, que es ir a Buenos Aires. Entonces la novia está acá en la tierra y tiene que ir a las bodas del Cordero, y el rapto es su traslación. No es el objetivo en sí mismo, un traslado como para escapar y huir de este mundo, no, es el traslado, son los carruajes que la llevan a las bodas del Cordero. Son los carruajes que la llevan a las bodas del Cordero. Y entonces eso es. Y entonces sí, después hay que volver, porque el reino se establece, porque, bueno, ustedes saben, el propósito es triple, no es doble ni simple, es triple, el triple propósito. Entonces es el rapto, es la transportación, es la traslación para llegar a las bodas del Cordero y tener ese gran tiempo de tálamo, ese gran tiempo de canto de bodas, ese gran tiempo nupcial, las bodas del Cordero, y luego volver a la tierra, porque hay 1000 años para trabajar, hay que estar 1000 años aquí en la tierra. Habrá que reinar como reyes y sacerdotes junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, aquí entonces, por excelencia, podemos decir que el Cantar de los Cantares es el libro de la novia, ¿no? Aquí se narra en alegorías y símbolos, tipos y figuras, la gran historia de amor y redención, mostrando hasta los más mínimos detalles de todo el proceso visible e invisible, espiritual y místico y aún interior. Lo invisible también es mostrado en el Cantar de los Cantares, en alegorías, en símbolos, en figuras. O cuando decimos lo suave es ungüento, dicen, bueno, no es el perfume, lo suave es ungüento, es traducido mística y espiritualmente se llenarían bibliotecas. O sea, Jerónimo dijo, pudiéramos estar desde la mañana hasta la noche y no terminaríamos. Sí, el hermano Branham dijo, se llenarían bibliotecas. Si se descondensa la palabra, se descomprime cada versículo, se libera todo lo que hay adentro de cada versículo. Dios nos ayude, que Él agarre el pan, que Él lo parta, que nos lo alcance y nosotros nos pasemos a otro. Sobre la marcha se multiplica, no tengan la menor duda. Espiritual y místico, o sea, tanto para el cuerpo espiritual como místico para el interior, el alma, el individuo, entre Cristo y la novia. Y ahora sí,
sin ninguna duda, todas estas cosas que tienen que ver con Cristo y con la novia y con la preparación de ella para llegar a las bodas del Cordero y con todo lo que tiene que tomar lugar antes de. ¿Qué pudiéramos decir? Que bienes espirituales, así como los suaves ungüentos, por ejemplo, como los besos de su boca, por ejemplo, con sus amores que son mejores que el vino, por ejemplo, con la atracción, lo que había dentro de las cámaras, la mirada del sol, el cenit donde se esté al mediodía. No, bienes espirituales y grandes cosas son suministradas y dadas a ella gradualmente, de a poco. No todo así, de un saque. Y nosotros creíamos, bueno, uno hace así, bueno, recibe un super bautismo del Espíritu Santo de todo, 100% Dios en nosotros y listo. Entonces somos un desastre durante 30 años, pero en los últimos, ¿cuántos eran? Los últimos 40 días antes del rapto, somos una máquina. No creo que sea tan así, que podemos ser durante 30 años un desastre y en los últimos 10 días somos los mejores, somos los campeones del mundo. Esto es un proceso largo, donde los bienes espirituales y las grandes cosas de Dios, todo el cielo lo va vaciando, lo va derramando, lo va suministrando y dándoselo a ella gradualmente. En estos 8 capítulos del Cantar de los Cantares, eso se ve, pero en alegoría, en símbolo, en tipo y en figura. No hay nada directo que se diga acá, pero ahí está. Entonces, hay un triple propósito. Y por ejemplo hay un gran mensaje que tiene que ver con esto, que se llama Cristo es el misterio de Dios revelado. Entonces, bueno, acá adentro del Cantar de los Cantares nosotros tenemos repartidos cualquier cantidad de mensajes, pues tenemos la boda del Cordero, tenemos el futuro hogar, tenemos Cristo el misterio de Dios revelado, casamiento y divorcio, palabra hablada, simiente original, cuál es la atracción en el monte, sed, cuarto sello, velo adentro, vida escondida en Cristo, menester nacer otra vez, edad de Éfeso, plantando la vid, donde plantarla, el pariente redentor, la visión de Patmos, la brecha, el buen pastor, la batalla más grande jamás peleada, la estatura del varón perfecto, el consolador, el guía, qué es el Espíritu Santo, revelación, capítulo 4, super señal, aquel día en el Calvario. Bueno, todos estos mensajes completos, aparte de las cientos y cientos y cientos de citas, que si uno las busca, las encuentra, que tienen que ver con el Cantar de los Cantares. Entonces, pero sí hay uno especial, que es Cristo, el misterio de Dios revelado, del 63, de la mitad del año para arriba, de julio. Y nosotros podemos ver que ahí, en ese mensaje grande, uno de los más grandes, si ustedes lo tienen en papel, yo lo tengo con tapa roja de Venezuela y después vino de grabación en la voz de Dios, pero es uno de los más gordos, creo que el más, no sé cuánto predicó, pero creo que es el más grande, el cinta debe ser muy largo. Y ahí es un mensaje monumental. Él habla del triple propósito. Cristo es el misterio de Dios revelado, ya el título nada más. Cristo es el misterio de Dios revelado. Y dice que hay un triple propósito que Dios tenía, un triple propósito de su plan. Entonces dice, el primer propósito era Dios en Cristo, kenos, o sea, Dios vaciarse en Cristo. Kenos, en griego dice ahí el hermano Branham, kenos es derramarse, despojarse, vaciarse, derramarse y llenar, derramarse para llenar. Entonces, Dios en Cristo, todo, el primer, entonces, para que de Él, por Él y para Él sean todas las cosas, para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas, para que Él sea el punto visible,
el único polo donde podemos encontrar a Dios, el único punto a mirar. Entonces, Dios pone todo en Cristo. Kenos. Segundo propósito, de este triple propósito, luego Cristo, kenos, derrama y pone y vacía y pone todo en la novia, de las 7 edades y del tiempo final. Lo pone todo, lo derrama. Pero claro, es como derramar una jarra en otro recipiente, no va automático el 100%, va derramándose gradual y paulatinamente. Y tercero, es ahora Cristo y la novia vienen al reino milenial en la tierra, a la reina. Dios en Cristo, 1. 2, Cristo en la novia. 3, el reino milenial en la tierra. El triple propósito. Y él dice que hay un poderoso Dios develado entre nosotros y el develamiento de Dios. Dice la palabra kenos, que significa vaciamiento, despojarse, vaciar o hacer vacío, derramarse. Y esto, cuando se refiere kenos a Cristo, los teólogos lo estudiaron así como le llaman la kenosis de Cristo. Cuando Cristo se encarnó, cuando Dios se manifiesta a través de Cristo y se vacía en él, manifestando la plenitud de la divinidad corporalmente, se le llama kenosis. Entonces, claro, en la etimología de kenosis, del griego, es una raíz que habla de vaciamiento y despojamiento. En la medida que se va vaciando a un lado, se llena al otro. Y entonces, dice Filipenses, Pablo lo explica la kenosis, ¿no? Filipenses 2, dice: haya pues en vosotros, 2, 5 al 11, en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Kenosis. Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Kenosis. Eso es. Pablo lo explicó ahí en 3 versículos. Y nosotros, bueno, pudiéramos esto es para llenar bibliotecas. La kenosis, Dios kenos. Y entonces dice Hechos 2:4, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz, el Pentecostés, y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré kenos de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Develamiento de Dios y poderoso Dios develado. Él dice: ven, se derramó, dice. Ven, algo salió de él, dice, y se fue vaciando, derramándose. En griego, dice el hermano Branham, ahí en el párrafo 78 de develamiento de Dios. Eso quiere decir que él mismo se derramó dentro de. Amén. El mismo Dios, dice, se derramó en Cristo y luego se derramó dentro de la gente. Cristo en vosotros. Cuán hermoso, cuán maravilloso pensar de Dios mismo derramándose dentro de un ser humano, dentro del creyente, derramarse. Dios, toda la plenitud, toda la deidad corporalmente se vació en Cristo. Él era Dios y solo Dios. Y entonces dice: pero todo esto en Cristo, y todo lo que Dios era se vació en Cristo, y ahora Cristo lo vacía en la iglesia, en su pueblo, en la novia, y estamos detrás del velo. En Joel 2:28, él prometió que en estos últimos días habría una lluvia tardía derramada sobre su pueblo, kenos. Y yo pienso que la palabra griega ahí es kenos, poderoso Dios develado ante nosotros, poderoso Dios develado ante nosotros. Yo pienso que la palabra griega ahí es kenos,
la cual significa que Él se ha vaciado. No en la manera en que nosotros lo pensaríamos, como que Dios se vacía y quedó vacío, no, porque es inagotable el mar, no se puede vaciar el mar, uno saca un vaso de agua y no se va a vaciar, y saca un tanque y no se va a vaciar, y saca una cisterna y no se va a vaciar, es inagotable, y eso es el mar nada más, o el océano, pero Dios es más vasto que el océano, no se vacía, pero sí Él llena, Él se derrama. Y entonces Él, H2O, en ese vaso y en el océano, H2O, en el cielo y en Cristo, H2O, en Cristo y en la iglesia, lo mismo, el mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma sustancia derramada que nos. En el día de Pentecostés sucedió eso, dijo. Entonces, fíjense este propósito triple, dice el hermano Branham. Entonces, aquí en Cristo Misterio de Dios Revelado, en párrafos 4:58 para adelante, porque ya avanzado el mensaje, podemos ir por la síntesis del mensaje. No en el desarrollo, sino en la síntesis. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el Cantar de los Cantares. Fíjense entonces, uno como el primer Adán y Eva, antes de que el pecado los separara. Ahora Cristo, el segundo Adán en vida, redime a su novia de la muerte. Y ahora Él, Cristo, está en camino de regreso al Edén original, restaurando de nuevo a su novia en compañerismo con Dios, como esposo y esposa en el huerto del Edén. Seguro, Cristo y su novia. Para luego que, y bueno, venir al reino, que será dado por el Padre, y David, el Cristo, sentado en el trono, rey sobre toda la raza humana, y mientras ellos todavía estén pensando, yo sabré lo que están pensando, antes que ellos hablen yo les responderé, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y todos serán apacentados juntos, y no afligirán ni dañarán en todo, ni harán mal en todo mi santo monte, dice el hermano Branham citando a Isaías, el milenio. Ahí está, regresando directamente otra vez al Edén tan rápido como pueden. Ahí está su triple propósito. Oh Dios, ayúdanos a saberlo, dice. Ayúdanos. ¿No le aman? El triple propósito de su gran misterio de la revelación, ahora siendo revelado. Él solo es el principal, dice. Él es. Oh hermanos, cantémoslo. Sencillamente ya no puedo predicar más, me siento bien. Es una revelación. El triple propósito del gran misterio de Dios es revelado. Dios manifestado en Cristo y Cristo manifestado en la iglesia, para regresar y reinar sobre la tierra cuando el tiempo llegue. Bueno, eso es. Entonces, esto, el Cantar de los Cantares, muestra que este triple propósito ya se cumplió en Cristo, y ahora está esta parte del drama tiene que cumplirse, dice, ahora hay una manera, como lo dice ahí el hermano Branham en Develamiento de Dios, dice, Cristo en vosotros, cuán hermoso, cuán maravilloso es pensar de Dios mismo derramándose dentro de un ser humano, dentro del creyente, derramarse. Era una parte de su drama el hacerlo así. Entonces, sí o sí tenía que suceder, y esta parte del drama es la actual. Desde el día de hoy hasta el rapto bodas del Cordero, todavía hay un tramo de desarrollo donde estos bienes espirituales y grandes cosas menos tienen que ser derramadas, suministradas y dadas a la novia gradualmente, no los hectolitros, los mega hectolitros de golpe en los últimos 10 días, sino gradualmente, en un largo proceso. El Cantar de los Cantares lo muestra así, el mensaje lo muestra así, el programa de redención lo muestra así, muestra que todo es en etapas. Ruth es redención en 4 etapas. Redención en Israel, lo pueden ver de todos los ángulos, por la sangre, por
poder, en plenitud, en gozo, todo en etapas, adopción en etapas. Bueno, todo lo que quiera ver, todos los ángulos que quiera mirar serán por etapas y parte de un proceso. Y aquí en el Cantar de los Cantares son 8 capítulos. Entonces, estos bienes espirituales y estas grandes cosas son suministradas y dadas a la novia gradualmente. Y en estos 8 capítulos del Cantar de los Cantares vemos cómo Cristo va derramándose. O sea, nosotros decimos genéricamente, bueno, el Espíritu Santo, ¿tiene el Espíritu Santo o no lo tiene? Bueno, lo hacemos genéricamente así. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y entonces lo malentendían al hermano Branham. Dice, ustedes tienen que recibir el Espíritu Santo, decía el hermano Branham. Entonces, cuando terminaba de predicar el hermano Branham, los pastores dicen, vamos a llamar a la gente para que venga a recibir el Espíritu Santo. Y entonces ponían las manos sobre ella y diga, alabado, 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 reciba, 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 recibe. Pero él no quería decir eso, el hermano Branham. Quería decir que Dios era mucho más que eso. Que un derramamiento, que una lluvia, que un poder, que una unción, que una gran bendición que caiga, que una paloma se pose. Él quería decir que el Espíritu Santo es Dios, con todo lo que eso tiene y conlleva. Entonces, vemos como Cristo en el Cantar de los Cantares, en estos 8 capítulos, o sea, sus virtudes, sus dones, sus frutos, y todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad empiezan a derramarse para hacerla partícipe de toda plenitud de la naturaleza divina. En este largo proceso, en forma alegórica, en el desarrollo de todo el cantar, las encontramos a todas estas cosas grandes, estos bienes espirituales y estas grandes cosas. Las encontramos encerradas y condensadas, estas verdades, en cada versículo. Los suaves ungüentos, por ejemplo. Los besos de su boca. Ni hablar. Están encerradas y condensadas estas verdades en cada versículo. Más valiosas son, sin duda, estas verdades que perlas o piedras preciosas, un verdadero tesoro de las cámaras del rey. Entonces, ¿qué podemos decir? Si nosotros tenemos aquí un resumen para hacer, con este entendimiento de lo que estamos diciendo, entramos aquí al libro y pudimos llegar hasta donde pudimos llegar, en estos 9 versículos, y pudimos extraer lo que pudimos extraer de estos 9 versículos. Y cuando empieza ese Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, Salomón Cristo, él mismo lo escribió, lo narró y lo cantó, y él es el que relata, sin ninguna duda, este drama, porque es un drama, una cantata, una ópera, un epitalamio, un canto de tálamo, está como un drama, y el hermano Branham, el poderoso Dios revelado ante nosotros, porque él está en el contexto diciendo el cambio de máscara de Dios, Dios en morfe, cambiando de máscara, como en el drama griego que cambiaba un actor mismo, podía cambiar de máscara y representar a otros personajes. Bueno, aquí un drama también, un drama entre el novio, por supuesto que hay muchos personajes más, que están y que los hemos visto. Vimos los labradores malvados, los espinos, vimos los hijos de mi madre, todos, el novio y la novia, la reina, las concubinas, las doncellas, las hijas de Jerusalén, los guardas de la ciudad, los pastores y sus cabañas, los hijos de mi madre, la hermana pequeña, las cabritas, los espinos, vimos todo. Que hay muchos personajes, pero los personajes centrales son Cristo y la novia, el alma y el verbo, y Cristo y la novia como un cuerpo místico, y el alma y el verbo. Eso es el centro. Después, por supuesto, hay más aplicaciones que se pudieran aplicar de este gran libro como devocionales para todos los cristianos de todos los tiempos, de todas las iglesias, de todos los lugares, y se pueden tomar versículos y obtener y predicar un devocional con gran bendición también, porque cualquiera de estas partículas son piedras preciosas, son todas esquirlas del diamante, sin ninguna duda. Pero hablando del libro entero,
el canto entero, el cantar de los cantares, que es todo un canto, un todo, como el Apocalipsis es un todo, aquí encontramos que hay 8 capítulos y 117 versículos, y que todas estas cosas, estas grandes cosas serán dadas gradualmente y suministradas a ella en este libro. Y bueno, y atravesamos desde que empezamos. El versículo 1 es el introductorio, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. No dice como Proverbios, rey de Jerusalén, o rey de Israel de Jerusalén, como en Jerusalén, como Eclesiastés, dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, y simplemente dice Salomón, Shalom, paz, el rey de paz, el rey de paz. Él escribió el libro, el rey de paz. Sin ninguna duda, el rey de Salem escribió este libro, el rey de paz. Y ella se llama con el nombre de él, por su nombre. Ni siquiera se llama, no tiene un nombre como Abisac, por ejemplo, la sunamita. O ya más parecido a la mujer sunamita de Eliseo, que tampoco tenía nombre, pero esta es la sulamita, relacionada con Sulam, pero relacionada con Shalom, con Salomón. Y el nombre de ella está asociada con el nombre de él. Su característica, lo que ella es, tiene que ver con él. Y si él es el Salvador, ella es la que ha sido salvada. Y si él es el pariente redentor, ella es la redimida. Y si él es el novio, ella es la novia. Y si él es el esposo, ella es la esposa. Entonces su nombre está asociado con su nombre, sin ninguna duda. El cual es de Salomón. El cual es de Salomón. Pero luego entonces tiene que empezar el libro. Tiene que empezar el libro. Tenemos 9 versículos que ya lo atravesamos, pero estamos juntando todos lo que quedó para que no se pierda, lo que sobró para que no se pierda, no se desperdicie. Fíjense, el libro tenía que empezar, ¿no? Y entonces, si es un drama, el telón se corre. Y cuando se corre el telón, ¿qué es lo que aparece? Solamente aparece la sulamita, aparece ella, la protagonista. Aparece ella nada más, sola, meditando en voz alta, en su soliloquio, o sea, hablando sola, en una especie de meditación en voz alta. Y las primeras palabras que brotan, luego de que el telón se abre en el Cantar de los Cantares, ¿saben cuáles son? Oh cielo, oh cielo. No puede empezar de otra manera. Se corre el telón y así comienza el libro. Así debe ser. Y no puede ser de otra manera. No puede ser en el libro y no puede ser esto es un tipo y no puede ser en el antitipo. No puede ser de otra manera en la sombra, tampoco puede ser de otra manera en la imagen. Entonces como nos reíamos con el hermano Pablo. Dice de aquel pastor de Tombstone, Arizona, que tenía que un revólver poner en el púlpito y decir, bueno, vamos a orar. En los tiempos del lejano oeste, cuando todo se resolvía de esa manera, ¿no? Y entonces no podía haber un creyente flojo, y si alguien, entonces él desenfundaba, encañonaba su nuca, a orar, le dije. Bueno, pero está bien, eran tiempos duros, y eran tiempos donde había que trabajar rudamente con un tinte arminiano, pero el Cantar de los Cantares no hay que ponerle ningún revólver en la cabeza a ella. No, ella sola brota desde su corazón, está sola. Ahí no está el pastor, ahí no están los hermanos, ahí no está la congregación, ahí no está el mundillo evangélico, ahí no está la asociación ministerial, ahí no están las iglesias hermanas y asociadas, no, ahí está sola. No es una convención, no es un culto especial, no es una reunión, está sola, ni siquiera donde hay 2 o 3 reunidos, está absolutamente sola y dice, oh cielo, está en un punto ese alma y ese corazón. Ese es el punto. Oh cielo, oh cielo. Y dice, oh si él me salvara, no, ella me salvó. O si él me sanara, ya me sanó, y si me enfermo me sanará de vuelta, y si no me sana es lo mismo, me moriré y me voy con él. Es decir, oh si él me consiguiera un trabajito mejor que este, no. Todas son bendiciones que Dios da. Cristo salva, sana, libera, prospera, te ayuda, te guarda, te protege, te pastorea, te alimenta en lugar de delicados pastos, te da de beber aguas de reposo,
pero ella va más allá, y así empieza el libro, va más allá, y dice, oh, si él me besara con besos de su boca. Entonces ella empieza, son verdades, bueno, este es el mensaje sed del hermano Branham del 65, el mensaje sed. Ahí lo puse con una estrellita en el bosquejo, mensaje sed. No pongo ni el párrafo, ni las páginas, no, todo el mensaje directamente. Habla de eso. Entonces, ¿qué nos transmite? ¿Qué quiere decir el crítico cuando dice, o si él qué dice? ¿Cuál es la verdad condensada? ¿Cuál es la verdad que está encerrada dentro de ese versículo que si abrimos el versículo se libera? ¿Qué nos dice? Anhelo ardiente, deseo interior. Deseo doloroso, dice, como el de la sed, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. Usted no puede decir, si usted tiene sed, no puede decir, bueno, quizá el mes que viene voy a tomar un vaso de agua, no, o usted toma agua, se muere. Entonces la sed, dice el hermano, es un deseo doloroso. La única forma de aplacar el deseo, ese deseo doloroso que es la sed, es bebiendo. Y el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. Y la única forma de aplacar la sed de Dios es con Dios en el alma, nada más. Entonces es anhelo ardiente. ¿Dónde está eso, anhelo ardiente? El anhelo ardiente de la creación. ¿Qué es? ¿Qué está esperando? Ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ella, toda la creación, está con un anhelo ardiente esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces se supone que los hijos de Dios deben tener un anhelo ardiente por Él. Anhelo, deseo interior, exactamente, anhelo ardiente, deseo doloroso. Esto es el verso 2 en su comienzo. Eso es. Y los besos de su boca ni hablar. O si él y deseo, anhelo ardiente por Dios. Ahora, tomando estos puntos, nosotros pudiéramos predicar y tomar 15 minutos para o sea, estos son textos especiales para predicar en la interna de la iglesia, para predicar en los cultos, pedacitos de versículos, para poner toda la artillería y vaciarla contra la congregación, porque así es como que hay que empezar, digamos, para decir, somos la novia, tenemos que reclamar menos, ¿no? Es como decíamos, cuando vimos el mensaje de la esposa, la esposa, ¿no? Y bueno, decíamos, no, la novia es esto, no, nosotros somos la novia, estos no son la novia, aquellos son la novia, esto no, nosotros somos la verdadera novia, después está la novia falsa. Y bueno, Dios es identificado por sus características y la novia es identificada por sus características. Entonces yo tenía un chihuahua, y no importa si yo al chihuahua le llamaba león o le llamaba tigre, no importa lo que yo le dijera, vamos tigre, vamos león, él era un chihuahua, sus características eran de chihuahua. Entonces no es por lo que nos digan, no hace falta que yo le diga, usted es la novia, o que me digan, yo soy la novia, hermano, no se preocupe, usted es la novia. No, yo, no importa, al Pipo yo le decía león, tigre, pero era un chihuahua. Porque él era un chihuahua para comenzar, y sus características eran de chihuahua. Y aquí encontramos nosotros las características de la novia en el cantar de los cantares. Ahí está. Entonces está anhelando que los besos de su boca. Por supuesto, ahora, esto es místico, lo vimos, ¿no? El beso del perdón, el del padre al hijo pródigo, los besos en los pies de Jesús, la mujer que lavó sus pies y demás, pero ahí dice los besos de su boca, esto va más adentro y esto tiene que ver con el alma y el verbo, cuando lo vimos, ¿no? Cuando sin intermediarios, aunque siempre hay intermediarios, porque es el modo de Dios, la predicación. Te predica, Pablo te trajo el versículo de Filipenses, el hermano Branham te trae el mensaje de sed. En esta hora, como puedo, te estoy trayendo el cantar de los cantares, un resumen. Entonces son todos vehículos, pero cuando el Espíritu Santo toma la palabra y la transporta directamente al alma,
y se desenvuelve ahí adentro en el alma, bueno, podemos decir que Dios nos ha besado con los besos de su boca, dice Orígenes. Porque dice el hermano Branham, ¿qué es lo que está en su boca sino su palabra? Y entonces sin ninguna duda, esto es místico, es el beso espiritual, más allá de todos los besos que hay en la Biblia, que los atravesamos, pero el beso de la palabra que sale de la boca de Dios directamente al centro del alma, no hay nada que se compare con eso, dice ella, o si él me besara con besos de su boca. Y esto no es por obligación, no es por deber religioso, esto es por amor. Y el hermano Branham envuelve todo esto como un asunto de amor, como una historia de amor, como una carta de amor, y dice, ojalá me besare con los besos de su boca, porque mejores son, sigue el verso 2, ¿no? Mejores son tus amores que el vino. Mejores son tus amores. Amores. Amor filio, amor filial, amor ágape, amor de hijo, amor de padre, amor de hermana, amor de amigo. Exactamente, amor de Dios. Oh, amor de Dios su inmensidad. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada árbol fuera un pincel y cada hombre un escritor, no alcanzaría para escribir del gran amor del Señor. ¿Quién lo escribió ese himno? Un loco, en un loquero, ahí estaba en una pared. Y sin ninguna duda, sus amores son mejores que el vino, y aún el amor de amigo llega hasta las alturas como el de Jonatán y David. Mejor, para David, miren que David tenía 500 esposas, y dice, mejor me fue tu amor, Jonatán, más dulce que el de las mujeres, que el de las esposas, que el de las hermanas, que el de la madre, que el de las amigas, que el de las concubinas, que el de las reinas. Mejor fue tu amor dulce, Jonatán. Y bueno, es un amor de amigo, pero más arriba de eso, más arriba que eso, es el amor de Cristo. El amor de Cristo, dulce, Jonatán no, dulce Jesús, ha sido mejor que el amor de madre, que el amor de hermana, que el amor de hija, que el amor de nieta, que el amor de iglesia. Tus amores, ágape, Jesús, han sido mejores que el vino dulce. Jonatán no, dulce Jesús. Y aún son mejores que el vino, dice, mejores que el vino. Entonces vimos amor y vino, verso 2. ¿Y qué verdades hay? Y cuando decimos la palabra vino en el Cantar de los Cantares y se abre, si está condensada, ¿qué? ¿Se multiplica? Ni hablar. Y nos fuimos a los banquetes de vino de la reina Esther, y nos fuimos por todo el vino de la Biblia, y el vino nuevo, y cómo transformó el agua en vino, y el estímulo de la revelación. El hermano Branham dice, cuando yo vi esto, dice, era un profeta, cuarto sello, era un profeta, pero qué tremendo, me gustó lo que dijo el hermano Boris la otra vez. Era un profeta, pero no era como los profetas del Antiguo Testamento que venían del desierto, de donde fuera, y venía ellos palabra de Jehová, decían así dice el Señor, y pues se iban. No, vino cuando este profeta vino al final como un profeta mensajero, con la Biblia lista y terminada, y en un tiempo donde debía restaurarse a la fe original al regresar a la Biblia, o sea que tenía que ser un profeta escritural. Entonces tenía que estudiar, tenía que escudriñar, tenía que leer, tenía que armar bosquejos, tenía que agarrar la concordancia y demás, y en medio de todo ese viaje, en medio de zambullirse en todas las piezas del rompecabezas de la palabra, aparecía el Espíritu Santo y las colocaba y las acomodaba todas. Entonces él está en el cuarto sello, está por abrirse el cuarto sello. El Cordero abría los sellos, y un ángel cada día abría un sello, y en ese cuartito cada día venía un ángel, y él estaba ahí con el cuarto sello. No dañes el vino y el aceite. Qué difícil. Y uno de los seres vivientes le grita al caballo negro, y no dañes el vino y el aceite. Con voz de trueno le grita, por Dios.
Empieza a buscar el vino y el aceite en la concordancia, y empieza a buscar todos los versículos que hablan de vino y aceite por separado, pero después empieza a ver que en muchas ocasiones está junto el aceite y el vino en muchas cosas, como en el buen samaritano, por ejemplo, que el buen samaritano derramó vino y aceite en las heridas del que estaba tirado rumbo a Jericó. Y así en la adoración, en los sacrificios, en las ofrendas, aceite y vino juntos. Y entonces, dice, cuando vi esto, entonces, claro, el aceite es un tipo del Espíritu Santo, y el vino, si está asociado con el aceite, ¿qué produce el vino en sí, el vino natural? El vino natural te embriaga, te emborracha, te produce chispa, estímulo. Dice, claro, es el estímulo de la revelación. Y dice, el Espíritu Santo vino, armó todo eso ahí, y la unción vino, y sin ninguna duda, salté de la silla y empecé a correr alrededor de la mesa, alrededor de la silla, de los apuntes y de las notas. ¿Qué era el estímulo de la revelación? Vino. Una fracción del versículo 2 del Cantar de los Cantares: tus amores son mejores que el vino. Ahora, el vino es una cosa grandiosa, el vino espiritual, los banquetes de vino que hacían, me llevó a la casa del banquete, a la bodega, a la casa del vino, dice, y sus banderas sobre mí fue amor, y ahí tenemos el libro de Esther, los banquetes de vino, y donde todos bebían lo que podían, y hasta donde podían, y los coperos, y en copas de oro y de plata y de cristales finos. Entonces vimos que los coperos, los escanciadores como Nehemías, eran los predicadores, y los vasos que eran usados de oro, plata, cristales finos y demás, y el vino, pero qué fabuloso todo eso. Sin embargo, tus amores son mejores que el vino. Si él me besara con beso de su boca, porque tus amores son mejores que el vino, aún mejor que cualquier sermón, aún mejor que el mejor culto, aún mejor que el mejor de todos los mensajes, aún mejor que el mejor tiempo espiritual y el avivamiento que pudiéramos tener, y el estímulo espiritual y verdadero, aceite mezclado con vino. Así todos tus amores son mejores que el vino. El vino es grandioso. Amor y vino eran el sumum de los placeres en lo natural. Era vino y mujeres, Francia. Era vino y mujeres, Persia, Babilonia, Grecia, Roma. Vino y mujeres echó a perder a Roma, porque era el sumum del placer. Pero en lo espiritual, amor y vino. Amor y vino es el pico máximo. O si él me besara con beso de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y no termina. Sí, bueno, está ahí, sí, el verso 3, sí. El verso 3, amás de tus suaves ungüentos. Tus suaves ungüentos, aceites y perfumes, el olor, amás del olor de tus suaves ungüentos. Dice el verso 3, amás del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, y por eso las doncellas te aman. Y entonces el verso 3, pero ella está sola todavía. Todo esto está pensándolo en voz alta. No hay nadie más que se ha incorporado. Ella está sola en el palacio. Ella está sola ahí, pensando en voz alta, y dice, amad del olor de tus suaves ungüentos. Y cuando vimos los suaves ungüentos, que ni aun Jerónimo dijo, no podemos, dice, estaríamos todo el día, desde la mañana hasta la noche, no podemos ver todo lo que la Biblia dice de los ungüentos, de los aceites, de los bálsamos, agarrar la concordancia y venirnos de Génesis y Apocalipsis con todo eso y sacar las aplicaciones. No podemos, dice. Pero sí entendemos qué quiere decir. Las diversas operaciones, virtudes y gracias que transmite el Espíritu Santo como aceite, como suaves ungüentos. Bueno, ¿cuántos mensajes? La estatura del varón perfecto habla de esto. El mensaje de un guía habla del Espíritu Santo. El Consolador habla del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Habla del Espíritu Santo. Ese etcétera, 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 de distintos ángulos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Un sello, lo otro, una señal, bueno, todo. Revelación, unción, iluminación, inspiración, dones.
bálsamos, diversas operaciones, diversas manifestaciones, diversidad, ni hablar. Entonces, todo eso son todas cosas que son suaves ungüentos y que ella las conoce. Dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, los besos de su boca, más sus amores, más el vino, más el olor de sus ungüentos. Ni hablar. Y la unción es gloriosa. Tú aumentarás, me ungirás con aceite fresco y aumentará mi fuerza como la del búfalo, dice el Salmo. Es decir, uno está derrotado como un conejo asustado. Sin embargo, la unción puede transformar un conejo asustado en un búfalo. Tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Que no falte, cantaba el hermano Sarmiento, que no falte la unción en mi vida, que no falte en mi vida el poder, porque yo sin unción no quiero vivir, yo sin unción prefiero morir. Cantaba esa alabanza en Córdoba. Claro, es preciosa la unción, la iluminación, tanta oscuridad, y un hombre puede encender la luz. Sí, hay un hombre aquí que puede encender la luz y enciende la luz, y que esa iluminación es el conocimiento de la verdad. ¿Esto es un ancla? No, pero es necesario. Es necesario primeramente ver, entender, ser iluminado. Problema de los hebreos 6, que fueron iluminados y recayeron. Problema de ellos. Pero la iluminación es la antesala de la revelación. La revelación es como una gran sala, pero la antesala es la iluminación, por la observación, por la visualización, por la iluminación de ver cosas que no veíamos, nos va conduciendo a la senda de la revelación. Y por esa antesala de la iluminación desembocamos y seguimos el hilo en la revelación. Entonces sí. Y no es fácil. Y no es fácil porque la inspiración es otra cosa. La inspiración, estamos hablando de la buena inspiración, la inspiración del Espíritu Santo, la verdadera inspiración. Como dice el apóstol Pablo, porque no hemos recibido cosas que ojo no vio ni oído yo, lo hemos recibido porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu y pudimos verlas y conocerlas y entenderlas por iluminación y por revelación, pero también lo cual hablamos, acomodando lo espiritual con las palabras que da el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, yo lo veo, yo lo entiendo, a la vez baja mi alma como un ancla, lo veo, lo entiendo, lo creo, pero ¿cómo lo digo? ¿Cómo hago para explicar esto? Se requiere inspiración para poder hablarlo, lo cual también hablamos con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos? Y claro que necesitamos los suaves ungüentos, necesitamos unción, iluminación, inspiración, ni hablar, necesitamos revelación. Y la iglesia está edificada en inspiración, en iluminación, en unción, no, está edificada en revelación. Bienaventurado eres, pues no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál era la revelación? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Para la época, decir eso era firmarse en decreto de muerte. Se rasgaron las vestiduras. Los sacerdotes, blasfemado, dijeron cuando le preguntaron a Jesús, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito? El sumo sacerdote principal, tú lo has dicho. Y se rasgó las vestiduras, blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos? Claro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Bienaventurado eres porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Directamente del Espíritu Santo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Esa es la verdadera roca de edificación. Y todo siempre está en el alma, todo está en lo profundo, y así tiene que ser. No tiene gracia la religión carnal, no tiene gracia la religión exterior, litúrgica, externa, seca, muerta y vacía. La religión es externa, y cuánto mucho a veces, si tiene un buen tiempo, es espiritual para tener un buen tiempo en el segundo círculo, pero lo verdadero es lo almático, y ahí suceden las grandes cosas.
Ahí va el cantar de los cantares, los bálsamos, los dones, las operaciones, las diversidades, las ayudas de Dios en diversas circunstancias. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Dice, además del olor de todos los ungüentos, y tu nombre es como ungüento derramado. Tu nombre. Salomón es un ungüento derramado. Y que sepamos, Salomón no se derramó como ungüento, pero Salomón era un tipo de Cristo. Y Cristo, su nombre, Cristo, Jesús, Salvador, en sí se derramó como ungüento derramado, sin ninguna duda, como el alabastro fue quebrantado y derramado en la cruz del Calvario, como el frasco de alabastro que rompió la mujer que lavó los pies de Jesús. El vaso de alabastro fue quebrado en la cruz del Calvario. Y bien decía el hermano Pablo, la unción se fue de Cristo en el Getsemaní. La unción se fue y en la cruz decía, el lama sabactani, Elí, ¿por qué me has desamparado? Y en Getsemaní decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces toda unción externa, toda inspiración, todo bálsamo, todo aceite que aumenta fuerzas como la del búfalo se fueron. Lo único que quedó fue lo de adentro del alabastro, en el alma. Dios escondido en Cristo adentro de su alma, ahí adentro peleó contra todas las cosas, con la fuerza interior del Dios interno, no el Dios externo. El Dios externo lo había dejado porque ese era el plan. La paloma había abandonado al cordero. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero entonces el ungüento, el aceite precioso, la superunción, el superior ungüento, que son esas 5 especias que están mezcladas como superior ungüento, son las cosas de Cristo interior, del Cristo interior, que el alabastro, Jesús de Nazaret, su carne, su humanidad, su hombre externo fue quebrantado total y completamente, pero lo interno fue derramado como un ungüento derramado para producir olor de vida para los que creen. Sin ninguna duda, tu nombre es como un ungüento derramado. Tu nombre, Jesús, como ungüento derramado. Mensaje, sí, súper señal, por supuesto, aquel día en el Calvario. Y aquí les dará una señal, una virgen concebirá. Esa será una señal, dará el Señor. Y será una señal, lo encontrarán envuelto en pañales, una super señal, un superior ungüento, una superunción, pero de otra manera, el Dios interno viniendo desde adentro para aplastarlo a Satanás. Con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y aplastó a todos los principados y a todas las potestades, derrotándolos en la cruz. El Dios interno, el ungüento, que no quedó encerrado en el alabastro externo fue quebrado y se derramó. Su nombre, Jesús, su vida, Jesús Salvador, su vida, su nombre era su vida, lo que él era, su vida fue derramada. Y claro, por eso te aman, dice claro y lógico. Por eso las doncellas te aman. Obviamente, hasta los metodistas gritaban. Hasta los bautistas lloraban hasta que le quedaban los ojos en compota. Hasta los cuáqueros tenían un tirón. Hasta los nazarenos gritaban. Sin ninguna duda, los pentecostales hablaban en lengua. Por eso te aman las doncellas y las concubinas y las reinas. Y si las doncellas te aman. Y si eso hace gritar a un metodista. Y si eso hace rodar a un santo rodador. Y si eso hace aullar a un nazareno. Y si hace temblar de un tirón a un cuáquero. ¿Qué no debería hacerle a la novia de Jesucristo? Con razón. Por eso te aman. Sin ninguna duda. ¡Qué meditación! Por favor, esos 3 versículos. 3 versículos. Sola. No hay nadie más en el Cantar de los Cantares. 3 versículos. Pero en el 4.º versículo tiene que ahora
iniciar una etapa, el sprint. Tiene que correr, porque dice, bueno, ha empezado la carrera y sale de su estado de soledad y meditación, sale al harén ahora y ¿qué dice? Atráeme, atráeme. Entonces, cuando dice atráeme, correremos. Los antiguos solamente con la palabra atráeme se quedaban un montón de tiempo y lo usaban aún en debates doctrinales. Dios dijo atráeme y correremos. Entonces, claro, atráeme y correremos, que hay una carrera que correr, claro, sí, tenemos que correr la carrera que tenemos puesta por delante. He peleado la batalla, he corrido la carrera, sin ninguna duda, pero hay que correr y correremos, dice. Corramos con paciencia la carrera, despojándonos de todo el peso y el pecado que nos asedia. Corramos la carrera que tenemos propuesta, que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, dice, claro, ve, hermano, corra, corramos la carrera, hermano, corra. Pero no dice así el cantar de los cantares. El cantar de los cantares dice, atráeme y correremos. Atráeme a mí y correremos. Y atrae a ella también, y a ella también, y a ella también. O sea, atráeme a mí y atrae al hermano tal, y atrae a la hermana tal, y atrae al hermano tal, y entonces sí podemos correr. Y una iglesia local son 40. Bueno, si atrae a los 40, corremos los 40. Y si atrae a uno solo corre. Pero si no atrae, no correremos. Ni siquiera caminaremos, ni siquiera nos arrastraremos. Entonces, las verdades están condensadas, las verdades están apretadas, comprimidas, pero si se liberan, atráeme quiere decir atracción divina, el electroimán, la atracción de la cruz, a todo atraeré a mí mismo. Mensaje, ¿cuál es la atracción? ¿Cuál es la atracción en el monte? Dios cumpliendo su palabra, Dios haciendo historia, Dios cumpliendo su palabra vindicada, de profecía. Zacarías 9, ¿qué era? Estaba la gente común por ahí, pero de repente, ¿cuál fue la atracción? Cortaron, venía uno con 12, uno en un asnito con 12 galileos, un galileo en un asno con 12 galileos, venían entrando en Jerusalén, y uno se dio vuelta, el otro se dio vuelta. ¿Cuál es la atracción? ¿Cuál es la atracción? Uno cortó una rama, otro tiró un manto, uno dijo sana el que viene en el nombre del Señor, otro dijo sana al Rey, bendito el que viene. Y bueno, era Zacarías 9 cumpliéndose, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey vendrá a ti, humilde y salvador, montando en un asna, en un pollino hijo de Ana. Se estaba cumpliendo Zacarías 9. Entonces sí, pero que se callen, decían, que se callen. Si estos se callan, hasta las piedras gritarán, porque si estos se callan, hasta las piedras dirán, hosana al rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque es la atracción divina. ¿Cuál es la atracción? Y con una palabra liberada en el Cantar de los Cantares tenemos un estudio bíblico, tenemos sermones, atracción divina, nada más, para tirar para arriba. Porque así está el Cantar de los Cantares. Así está el Cantar de los Cantares. Atráeme y correremos. ¿Y qué decir de las carreras? Correremos detrás de ti. Correremos detrás de ti. No correremos tras la fama, no correremos tras esto, aquello y lo otro. Con tu atracción, con la fuerza de tu atracción, correremos hacia ti y correremos detrás de ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que la empieza y el que la termina. Nuestra fe empieza en Él y termina en Él. Puestos los ojos en Jesús, corremos la carrera. Si ponemos los ojos en cualquier otro lado, no va a funcionar. Entonces, atráeme y correremos. Sí, en pos de ti, verso 4, el Rey me ha metido en sus cámaras. Sí, el verso 4, claro, tráeme y correremos, pero es un pedacito nada más del verso 4. Con razón,
no podíamos tener 9 versículos y 9 reuniones, no. Atraeme, en pos de ti correremos, punto. Luego sigue, el rey me ha metido en sus cámaras. El rey me ha metido en sus cámaras. Dividamos el versículo 2. A, el rey me ha metido. B, en sus cámaras. Con 4 palabritas el hermano Branham dijo que se puede llenar una biblioteca. ¿No? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras en un pedacito de versículo. El rey me ha metido. Tenemos 5 palabritas y en sus cámaras 3. El rey me ha metido. Nos colamos, nos metimos nosotros. ¿A dónde él me ha metido en sus cámaras? ¿Quién te invitó? ¿Quién te llamó? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo entraste aquí? Bueno, el rey me ha metido. Recuerden que todas la miraban. Todas la miraban. Eran sin número las doncellas. Y recuerden a Sulamita, ¿de dónde venía? Venía del norte de Israel, venía de las viñas. Olor a cabra, olor a viña, olor a trabajo, olor a sudor, morena, con su cabello quemado. ¿Cómo ha llegado el rey? Me ha metido en sus cámaras. El rey me ha metido en esto. Esto es elección soberana. El rey me ha metido. Entonces el Cantar de los Cantares dice, el rey me ha metido, el rey me ha llamado, el rey me ha traído aquí, el rey me metió en esto, el rey quiso que yo esté acá. Yo nunca vine por mí mismo, no me colé, no hice ningún esfuerzo, él me agarró y me trajo acá. El rey me ha metido, es elección soberana, en sus cámaras, las cámaras del rey, las cámaras secretas del rey, sus cámaras. Entonces nadie puede entrar en las cámaras del rey, son secretas, son privadas, como vimos, ¿no? Nadie puede entrar. Bueno, pero el rey me ha metido acá y encima me llevó a sus cámaras. ¿Qué hay ahí? Tesoros visibles e invisibles. Cámaras del tesoro, donde hay abundancia de tesoros y hay una cámara grande y adentro de la cámara hay otras cámaras con diversos tesoros incalculables, de tesoros secretos. Y todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento y los tesoros espirituales habidos y por haber están en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, el conocimiento, de la palabra, las perlas, las gemas. Todas están en Cristo. Entonces hay una gran cámara que es Cristo, en Cristo. Y a partir de ahí tenemos acceso a las siguientes cámaras donde están todas. Ahí está la perla de gran precio, el tesoro escondido, las 10 dracmas, la espada del rey y cuántas cosas que vimos. Sin ninguna duda, en sus cámaras. Y luego hay otras cámaras más secretas, más profundas. La cámara secreta. Entra en tu cámara secreta. La cueva de Greensmill, el cuartito donde se abrieron los sellos. Es soledad, es el soliloquio de ella en su cámara secreta, en su cuarto secreto. Y luego hay otra más adentro todavía, es Dios en el alma, el habitáculo más escondido, más profundo. Y aquí entonces tenemos para llenar bibliotecas. 3 círculos, 3 cuartos, velo adentro, vida escondida en Cristo y varios más. Y tenemos aquí para enseñar almáticamente lo que es el hombre, espíritu, cuerpo, alma, las cámaras secretas de Dios, el tabernáculo, la casa de 3 cuartos, vida escondida en Cristo, velo adentro, dedicación de la iglesia, Revelación 4, parte 2, todo esto de las cámaras secretas y ultra secretas nos llevan a las profundidades de Dios. Entonces, cuando llega así al final del verso 4, nos acordaremos, y ya lo hace plural, nos acordaremos de tus amores más que del vino. No lo olviden,
nos acordaremos, siempre nos acordaremos, no importa que tengamos 10 años, que tengamos 20, que tengamos 30, que tengamos 40, siempre nos acordaremos de sus amores más que del vino. Y sus amores, su amor ágape, su amor más grande. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. 10 años, tengo 10 años, no me vengan a hablar de la cruz, no. Ahora me acuerdo más todavía. Tengo 20 años, me acuerdo más todavía de aquel día en el Calvario, de lo que pasó en esa cruz. Tengo 30, 40 años de creyente, nos acordaremos de tus amores más que del vino, nos acordaremos de tu amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 es inigualable. Hay otro versículo más popular, más famoso, más central que Juan 3:16 como síntesis del Evangelio. Juan 3:16 nos dice que nunca nos olvidaremos, siempre nos acordaremos de lo que pasó en aquella cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sin ninguna duda nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón, dice en el verso 4, vuelve a decir, con razón te ama. Y claro, con razón te ama. En eso estamos de acuerdo con todos los cristianos. En la cruz no discutimos. Todos estamos de acuerdo. Ahora si vienen a decirme que hay otra manera de ser salvo aparte de la cruz, ahí discutimos. Si hay otra manera, dice, no, pero si usted no pertenece a nuestra iglesia está perdido. No. El único que murió en la cruz fue el Señor Jesús. El único que estuvo colgando entre el cielo y la tierra por mí fue el Señor Jesús. No fue ninguna iglesia, no fue ningún ministerio, no fue ninguna organización, no fue ninguna persona. Fue el Señor Jesucristo. Entonces podemos hablar de las doctrinas que quieran, pero lo que pasó en esa cruz es muy claro. Solamente Cristo salva. Eso es lo que pasó en la cruz. Juan 3:16 es la explicación de la serpiente en el asta, es lo que dijo Jesús, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Verso 15, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, etc. Entonces, en la cruz fue la serpiente en el asta, no para Israel, la serpiente de bronce no para Israel, sino para toda la humanidad de todos los tiempos, para que todo aquel que mira a Él, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Eso es. Si nos olvidamos de eso, nos olvidamos de todo. Nunca podemos olvidarnos de eso. Es el autor y consumador de la fe. Él la empezó ahí y Él la termina. Y es más, la empezó más atrás. Pero bueno, acá estamos. Nos acordaremos. Con razón te aman. Verso 5, se nos va el tiempo, pero no importa, vamos. Total, hacía un mes que no teníamos el cantor del cantar, así que bueno, un poquito más, no nos va a hacer mal, unos minutitos. Miren, estamos por el verso 5, morena soy y soy morena, ¿se acuerdan? Sí, morena soy, hija de Jerusalén, pero codiciables como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón. No nos vamos a detener a predicar en esto, pero sí a sacar la verdad que hay ahí. ¿Qué verdad hay ahí? Morena soy, pero codiciable, pero hermosa para el rey. Soy como las tiendas de Cedar, negra, pelo de cabra, negro, como las tiendas de los beduinos, por fuera, pero por dentro, blanca como las cortinas de Salomón, las cortinas de lino de Salomón. ¿Qué es eso, el hombre exterior y el hombre interior? ¿Qué es eso, el nuevo nacimiento? Verso 5, morena soy, nuevo nacimiento. ¿Podrá el etíope cambiar su piel? Mujer cusita, Séfora, Senad, mujer cusita, negra, etíope, ¿podrá el etíope cambiar su piel? ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? ¿Podrán ustedes hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo? Imposible, el primer nacimiento no sirve. Es un etíope, es un leopardo, nunca cambiará su piel, nunca dejará sus manchas. La naturaleza humana carnal, pecaminosa, es irreparable, irrecuperable, irreformable, es menester nacer otra vez. El hombre interior debe ir creciendo y el exterior desgastándose. El que no nace de nuevo está en su hombre exterior. Es un leopardo, es un etíope, es un malo tratando de hacer lo bueno. Pero aquí el hombre interior
tiene que nacer. El nuevo nacimiento. Morena soy, tiendas de cedar y cortina de Salomón. Verdades, verdades condensadas, comprimidas, apretadas. Pancitos que se multiplican, mendrugos de pan que van cayendo y los juntamos en canasta. Acá estamos. Séfora, Senat. Y encima, alrededor de este reloj de nueve versículos y 14 reuniones, están los nombres de Abisag Tsunamita, la mujer tsunamita, Séfora, Senat y todas las demás que van apareciendo, que tipifican a esta novia, sin ninguna duda. Morena soy. Y no reparen en mí que soy morena. Y después dice, morena soy, pero ahora dice en otro plano. Dice, no reparen en mí que soy morena porque el sol me miró. O sea, en lo natural mi piel es tostada. El sol me miró, pero en realidad, y produjo esta tez morena, pero en realidad lo que quiero decirles es que el sol me miró, es que el rey me miró. Por eso soy morena y codiciable, pero para ustedes no, pero para el rey, porque el rey me miró, el sol me miró y dejó mi tez morena como el ángel del Señor, como la tez morena de Rebeca, como la tez morena de Eleazar, el damaseno sirio, sin ninguna duda. ¿Y qué habla esto? El sol me miró, el sol me miró. Soy morena porque el sol me miró, impactó en mí la mirada del sol. Bueno, del sol natural, del sol espiritual, del sol de justicia, del Señor Jesucristo. ¿Qué habla de esto? De predestinación, de elección y predestinación. Me miró, 3 momentos vimos, me miró, antes de la fundación del mundo me vio, según nos escogió en él de antes de la fundación del mundo. Otro momento, cuando estaba debajo del manzano, me miró, debajo del manzano te vi, te desperté. Y luego, más adelante, al futuro, la ve como una novia y dice, me miró. Y sí, y han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. De antes de la fundación del mundo, en tiempo presente cuando se manifiesta esto y en tiempo futuro cuando se adquiere la plena redención. El sol me miró, el rey me miró. Esto habla de elección y predestinación a destajo. Y no hay manera de ser arminiano con el Cantar de los Cantares, no hay manera. No hay posibilidad para el pobre arminiano, como diría Spurgeon. Y hay mensajes aquí, sí, es menester nacer otra vez. La edad de Éfeso, los 2 árboles, debajo del manzano, los 2 manzanos, los 2 árboles, la naturaleza humana, el árbol de la muerte, el árbol de la vida, los 2 árboles, los 2 manzanos, la edad de Éfeso, es menester nacer otra vez. Bueno, todas las estrellitas son 2 mensajes. Fíjense. Y no termina encima el verso 6. Dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y la que era mía no guardé. Me pusieron a guardar las viñas y la que era mía no guardé. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¿Quién eran? Eran los labradores malvados, eran los hebreos 6, eran medios hermanos, eran hijos de mi madre, pero no eran hijos de mi padre. Eran hijos de mi madre, eran medios hermanos, eran miembros de iglesia, eran productos eclesiásticos malvados que se airaron contra mí y me pusieron a guardar las viñas para tirarme concreto, para que no guarde la viña que tenía que guardar y la que era mía no guardé. Y le pasó, y así sucedió y la que era mía no guardé. Y miren mi estado, dice, ni siquiera tuve tiempo para mí, porque me pusieron a guardar la viña, cuidar las cabritas, hacer esto, aquello, lo otro, lo siguieran, los nogales, y venía de recorrer los nogales y todo eso, y de las vides y demás, cuando el rey la encontró debajo del manzano. Sin ninguna duda, los hijos de mi madre, labradores malvados, Hebreos 6, nicolaísmo, a más no poder. Verso 6. Llenar una biblioteca con 9 versículos, 2 bibliotecas.
que el hermano Branham llena una biblioteca con 4 palabras de un versículo. Ahora, ¿se pueden llenar Biblia? ¿Se puede predicar la palabra? Claro. ¿Se puede ir a la Biblia? Claro que se puede ir a la Biblia. ¿Tenemos herramientas para ir a la Biblia? Sí. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el mensaje, tenemos todo lo que tenemos que tener. Tenemos, claro, inspiración, unción, suaves ungüentos. Dios nos tiene que ayudar. Simplemente hay que poner el corazón ahí, nada más. El Osiel, nada más. Osiel. Sin ninguna duda. Entonces, que Él nos puede ayudar, dice, si yo tengo que explicar esto, no voy a estar toda la semana, dice, pero si Él nos ayuda, el que escribió esta palabra, si Él nos puede ayudar, entonces será distinto. Las viñas, un tipo, y aquí se abre otro capítulo, porque las viñas es un tipo de la obra, mensaje plantando la vid, donde plantarla, y toda la viña, y todas las viñas habidas y por haber en la Biblia, pero hay una que es la vid verdadera, que es Jesús en Juan 15. Y esa es la verdadera obra, la conexión con la vid verdadera, los pámpanos a la vid verdadera. Y toda labranza y toda la verdadera obra tiene razón de ser en la medida que los pámpanos estén conectados a la vid verdadera y no otro tipo de vid silvestre o salvaje. Entonces, las viñas, me pusieron a guardar las viñas, guardando las viñas, y la mía no guardé. Las viñas es un tipo de la obra, y plantando la vid y dónde plantarla y cómo plantarla, y la mía no guardé, que era estos errores muy grandes en el servicio. Errores muy grandes que se cometen, y todos cometemos, y yo soy el primero, en haber cometido errores muy grandes en el servicio mientras estábamos guardando las viñas. La viña desatendida, dijo Spurgeon, en un sermón para llamar la atención a los obreros de no cometer estos errores, y la que realmente tenía que cuidar no cuidé, y cuidé otras. Bueno, verso 7, vamos terminando. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde esteas al mediodía. Pues, ¿por qué había yo de estar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Cambia la escena. De las viñas se va a la escena pastoril. Ya lo había conocido, se le había presentado después del episodio del manzano, se le había presentado como un pastor, y como un pastor noble de un mayoral de rebaños, un rico pastor, un fino pastor, y entonces ella quedó prendido su corazón y le preguntó, hazme saber dónde apacientas. Y aquí aparece un capítulo muy lindo en todo esto, la gran historia, ¿no? La gran escena del rey pastor, y vimos entonces el rey pastor en el Antiguo Testamento, el rey pastor en el Nuevo Testamento, Jehová Rollí, Jehová Melech, Elimelech, Jehová pastor, la gran historia, el rey pastor, Jesús el rey, Jesús el pastor, la gran historia de la prima de la Swift, de la Cenicienta, de la Sulamita con el rey pastor, esta gran historia. Y le dice, ¿dónde esteas? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde están tus rebaños? ¿Dónde puedo encontrar tu redil, tu rebaño, tus ovejas? ¿Dónde apacientas? ¿Por dónde se esteas al mediodía? ¿Cuál es tu ruta? Y todo eso, bueno, nos trasladó a mensajes tales como ¿por qué tuvieron que ser pastores? El buen pastor, el pariente redentor, etcétera. Es decir, Raquel y Séfora, todo eso porque en esta gran historia de redención en tipo está envuelto en pastores, rediles y ovejas. El programa de redención está envuelto ahí, y vimos entonces todas estas cosas. Ella pregunta, ¿dónde esteas? ¿Dónde está el cenit? ¿Dónde el sol en toda su fuerza? Y a Ruth se le dijo, marca el lugar. ¿Dónde el cenit en toda su fuerza? Porque los pastores descansaban al mediodía, el lugar de descanso. ¿Y dónde encontrarte cuando descansas al mediodía?
Y entonces el rey pastor, cuando durmió, en la cruz durmió, y a Ruth se le dijo, acércate a sus pies y marca el lugar donde duerme. Y ese cenit, sin ninguna duda, el sol brilló en su más fuerza para traer salud en sus alas, el sol de justicia, y traer salvación, sin ninguna duda, sanidad, liberación y redención en su primer venida. Entonces era el Cordero con corazón de león, y en su segunda venida el sol resplandeciendo en su fuerza. Ahí, entonces, todas estas preguntas, y para irlo concluyendo, vemos que finalmente, en el verso, porque yo habría de andar errante no, junto a los rebaños de tus compañeros, o sea, de iglesia en iglesia, de línea en línea, de lugar en lugar. ¿Por qué habría de andar errante junto a tus compañeros pastores y cambiando de línea, cambiando de denominación, cambiando de iglesia, cambiando de credo, cambiando de fe, vez tras vez, errante? Y por fin habla él, y bueno, a ver si lo tenemos que terminar. 8. Por primera vez habla el rey pastor, el pastor rey, el rey, pero habla como pastor. Por primera vez en el Cantar de los Cantares escuchamos la palabra de él, de Cristo, de Salomón, del rey pastor, por primera vez. Y entonces, en las primeras palabras del rey como pastor, le da las instrucciones y le dice, si no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Sigue de largo, pasa por el costado de las cabañas de los pastores, agarra la senda y sigue las huellas del rebaño y llegarás hasta el lugar donde se esté al mediodía, el lugar de aguas de reposo, de delicados pastos, en el lugar de descanso al mediodía, al cenit, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día o el sol resplandece toda su fuerza. El descanso, su primera venida, en su segunda venida es cuando el sol resplandece en toda su fuerza. Resplandeció al mediodía, a la hora sexta, el sol se oscureció, se negó a brillar, estaba muriendo Cristo en el Calvario, pero el sol de justicia estaba brillando, trayendo salud en sus alas. En su segunda venida resplandece como el sol en toda su fuerza en Apocalipsis, en la visión de Patmos, y ahí entonces hay un cenit para encontrar, pero hay que seguir la senda antigua, hay que seguir las huellas del rebaño, donde pisaron los rebaños de la novia de las 7 edades y dejaron marcadas las huellas en la arena del tiempo. Y esas son las instrucciones, la senda antigua, las huellas del rebaño, para llegar al cenit, para llegar al lugar de reposo. Y mientras vas ahí, apacienta tus cabritas. Pastora mística, apacienta tus cabritas. Puedes ayudar a almas que todavía no nacieron de nuevo y externamente tienen los pelos de cabra como las tiendas de Cedar. Pero si llegan al lugar de descanso, si marcan el lugar donde duermen, entonces en el camino de vuelta ya no serán cabritas, serán corderitos, porque el hombre exterior es cabra y el hombre interior es oveja. Y entonces el cordero y la paloma, y no se puede poner la paloma arriba de una cabra, la paloma va arriba del cordero, entonces no hay forma de meterle la paloma en la carne a nadie. Tiene que ser algo almático. Ese es el lugar, esa es la posibilidad. Marca el lugar donde duerme, marca el lugar donde duerme. Y el pariente redentor le dijo a Ruth, bendita seas, porque no has buscado en la era las barracas de los más jóvenes y has venido hasta aquí. Noemí le dijo, llega hasta él, hasta el pariente redentor, él es el único que puede redimirnos. Marca ese lugar donde él duerme y llega y acuéstate, descansa a sus pies. Esto, dice el hermano Branham, es la cruz del Calvario. Eso es el único que nos puede redimir. Él es nuestro pariente redentor. Marca el lugar donde él durmió
y llega ahí, descanso encontrarás en la sombra de la cruz, como dice esa alabanza, descanso encontraré a la sombra de la cruz, hasta despertar y verme, Señor, a tu imagen. Qué bueno. Y entonces eso es lo que hay que enseñarle a las cabritas, al miembro de Iglesia No Renacida, a los jóvenes, a todos aquellos que están caminando en la senda, pero que todavía son cabritas. Hombre externo, hombre natural, pero pueden ser ovejas benditas del Padre para entrar al reino que está preparado para ellos de antes de la fundación del mundo. Aún sean novias, sean virgen fatuas, sean ovejitas, pero hay que enseñarles eso, porque aún las vírgenes fatuas lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, y las ovejitas que entran en el juicio final entran por la gracia del Rey. Así que entonces hay que hablar del Rey Pastor, del Pastor Rey, seguir sus instrucciones. Apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores, pero no te metas en las cabañas y te demores 2 años en una cabaña, 3 años en otra cabaña, 10 años en otra cabaña, de línea en línea, hasta que sigue, encuentra la senda antigua y llega al cenit. Esas huellas sangrientas que conducen a la Biblia. Sin duda, tenemos el verso 9. ¿Cuántos saben cuál es? A yegua de los carros. Y bueno, y ahora él habla, ya no dando las instrucciones, sino dándole el primer elogio. Ya no dando instrucciones, tiene que hacer esto, aquello, lo otro, sino ni respondiendo una pregunta, sino directamente dándole un elogio. A yegua de los carros de Faraón, te he comparado, amiga mía. Hay muchas mujeres hermosas, hay muchas reinas, concubinas, pero hay una sola amiga mía, una sola amiga. No todas pueden ser hermosas, pero no todas pueden ser amigas. Hay 80, 60 y sin número, pero una sola es amiga mía. Y a yegua de los carros de Faraón te he comparado. ¿Qué vimos? Vimos lo que era un caballo para Dios, y cuando se lo explica Job lo que era un caballo, cuando decía caballo decía guerra. Si Dios dice caballo, dice guerra. Entonces la yegua de los carros de Faraón era una yegua caballo, un equino de guerra, era una máquina de guerra, porque los carros de Faraón eran los más avanzados, eran las máquinas de guerra más avanzadas de su tiempo. Tanto es así que en el cántico de Moisés y Miriam junto al Mar Rojo dijeron, no puede ser, Dios los ha echado en el mar, al jinete y al caballo, ha echado en el mar los carros de Faraón. Imposible para el hombre hacer eso, pero Dios lo hizo, lo más potente, los carros de Faraón los echó en el mar. Y luego Salomón llegó a tener más carros que Faraón, y eran los carros de Salomón. Y entonces, sin ninguna duda, cuando Salomón estaba diciendo yegua de los carros de Faraón, tenía en mente guerra. Esas yeguas uncidas al carro, que no podían abandonar la batalla, que recibían las heridas en sus patas, en sus pechos, en sus cabezas, y tenían que seguir en medio de la batalla, y si morían de pie, uncidas al carro. Eso estaba pensando Salomón, eso estaba pensando Cristo, eso es lo que dice este versículo: liberado, guerrera de las 1000 batallas, la más grande batalla jamás peleada, el soldado de César, ese fue subido al carro. ¿Quién era ese? Un desconocido, pero estaba cortado desde la cabeza hasta los pies, tenía heridas de 1000 combates, y el César cuando lo vio dijo, ¿tú quién eres? ¿Cómo te hiciste esas heridas? En el campo de batalla, sube acá, y lo subió al carro, y todos los generales con sus plumas y con sus condecoraciones quedaron abajo, pero el soldado de César subió al carro de César. Y cuando dice yegua de los carros de Faraón, está diciendo guerrera de las 1000 batallas. Como lo dijo Débora también en su canto en Jueces 5. Qué lindo el cántico de Débora, cuando derrotaron a Sísara y a la coalición de cananeos, y Jael le clavó una daga en la cabeza al rey de los cananeos.
sin ninguna duda, cómo era para cantar un cántico, y Débora dijo, desde los cielos, Jueces 5:20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. En la tierra estaban peleando las tribus contra la coalición cananea, pero desde los cielos, las estrellas, desde sus órbitas, estaban peleando por Israel y sus tribus contra Císara y contra los cananeos. Yo, si fuera iraní, o si fuera palestino, o si fuera hutí, o si fuera sirio, lo pensaría 2 veces antes de pelear con Israel, porque no solamente el escudo de hierro y no solamente los misiles, sino que desde los cielos las estrellas pelean, y desde sus órbitas las estrellas pelean contra los cananeos, contra los egipcios. En la guerra de los 6 días, los egipcios dijeron, pero parecían que eran ángeles que venían destruyendo toda la artillería egipcia, y desde los cielos pelearon las estrellas. Esto es guerra natural para Israel, pero es espiritual para la novia. Es la más grande batalla que jamás ha sido peleada. Sin ninguna duda, todos estos versículos, estos 9 versículos, en los cuales pudimos transitar, nos hablan de cosas que son suministradas y dadas a la novia gradualmente, no todo junto. Porque nadie se convierte de un día para otro en una yegua de los carros de Faraón. Estas son las 1000 batallas. Nadie se convierte en un soldado de César de un día para otro. Son las 1000 batallas. Y Dios libre al hombre de que aquel que se cortó con una lata de sardinas quiera ser condecorado, dice, y quiera llamarse la novia. No luce como una yegua de los carros de Faraón. Todas estas cosas son dadas, sin ninguna duda, gradualmente, y se van derramando quenos, virtudes, dones, frutos, y todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, como dijo Pedro en 2 de Pedro 1, del 3 al 7. Con esto terminamos, el último que digo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Sin ninguna duda, entonces estas cosas vendrán como bienes espirituales y como grandes cosas que pertenecen a la vida y la piedad, suministradas y dadas a la novia gradualmente. Y en estos 8 capítulos están todas estas cosas en alegorías, tipos, símbolos, sombras y figuras. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermano Freddy.